Un niño mudo se pierde en el bosque y se desata una tormenta. Un semental que es conocido por ser indomable, lo ayuda a salir del bosque. Lo que pasa después te hará llorar. El rancho La Esperanza se extendía por hectáreas interminables, un oasis de pastos verdes y colinas que parecían tocar el cielo. Allí, el trabajo nunca se detenía, y el sonido de cascos, risas de niños y gritos de vaqueros componían la banda sonora cotidiana. Entre los caballos criados en el rancho, había uno que era la fuente constante de historias y rumores: Relámpago. Era el orgullo y la preocupación del rancho. Un semental negro como la medianoche, con un porte tan imponente que parecía esculpido por la naturaleza para liderar. Su pelaje brillaba bajo el sol como obsidiana pulida, y su melena, larga y espesa, caía como una cascada de sombras. Sus ojos, profundos y brillantes, guardaban un destello dorado que parecía contener secretos antiguos. Nadie podía ignorar a Relámpago. Su sola presencia imponía respeto, pero también miedo. Desde el día en que llegó al rancho, lo habían mantenido apartado. Había sido capturado en las montañas cercanas después de liderar una manada salvaje durante años. Los vaqueros aún recordaban lo difícil que había sido atraparlo. 3 hombres habían caído de sus caballos intentando dominarlo, y el último en intentarlo se había llevado una patada que lo dejó semanas en cama. Relámpago no era un animal que aceptara órdenes. «Ese caballo tiene un espíritu indomable», dijo una vez don Eusebio, dueño del rancho, mientras observaba al semental desde la distancia. El viejo ranchero, con su sombrero de ala ancha y mirada cansada, sabía reconocer a un líder cuando lo veía. Pero incluso él admitía que Relámpago era un desafío. «¿Entonces por qué no lo dejamos libre?», preguntó un joven trabajador, con más valentía que experiencia. «Porque un espíritu como ese es valioso, pero también peligroso», respondió don Eusebio, y con esas palabras terminó cualquier discusión. Relámpago pasaba los días en un cercado especial, construido con tablas gruesas reforzadas con hierro. Podía ver a los demás caballos pastar libremente a la distancia, pero él estaba condenado al aislamiento. En las noches tranquilas, los vaqueros decían que podían escuchar sus resoplidos y golpes contra las tablas, como si el animal soñara con escapar. Ese día, sin embargo, algo diferente comenzó a gestarse en el cielo. La jornada había sido calurosa, el aire seco y denso. Pero a medida que la tarde avanzaba, un viento fresco empezó a correr por el rancho. Las nubes comenzaron a acumularse sobre las colinas, oscuras y amenazantes. Los pájaros, que solían cantar hasta el atardecer, se dispersaron en silencio, como si algo peligroso se aproximara. Los vaqueros notaron el cambio y comenzaron a moverse rápido. «Aseguren los establos», gritó uno de ellos, mientras otro revisaba las puertas de los corrales. La tormenta se avecinaba con rapidez, y los caballos se agitaban. Algunos relinchaban, otros pateaban el suelo, pero ninguno parecía tan inquieto como Relámpago. En su cercado, el semental caminaba de un lado a otro, golpeando el suelo con sus cascos como si sintiera la energía eléctrica en el aire. Sus orejas giraban hacia todos lados, captando el sonido lejano de los truenos que aún no llegaban pero ya se sentían en el ambiente. De repente, se detuvo. Su cuerpo, siempre en movimiento, quedó inmóvil por un instante. Sus ojos miraban fijamente hacia el horizonte, hacia la línea de árboles que marcaba el límite del rancho. Un trueno retumbó, tan fuerte que pareció sacudir el suelo. Relámpago levantó la cabeza y relinchó, un sonido poderoso que resonó en todo el rancho. Fue un grito de desafío, como si el caballo se enfrentara directamente a la tormenta. Luego, sin previo aviso, cargó contra la cerca. Las tablas resistieron el primer impacto, pero no sin ceder unos milímetros. Relámpago retrocedió, sus músculos tensos y su respiración agitada. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, primero suaves, luego con fuerza. El viento silbaba entre los árboles, y los relámpagos iluminaban el cielo como un espectáculo caótico. El semental no se detuvo. Con cada embate, la madera crujía más fuerte. Los vaqueros, ocupados asegurando los establos y controlando a los demás caballos, no notaron lo que sucedía en el cercado. La tormenta cubría cualquier ruido. Finalmente, con un último embate, una de las tablas se partió, y Relámpago, aprovechando el momento, empujó con todas sus fuerzas. El cercado se vino abajo. Por un segundo, Relámpago se quedó quieto, como si no pudiera creerlo. El viento azotaba su melena, y las gotas de lluvia resbalaban por su cuerpo. Entonces, con un relincho triunfal,
salió al galope hacia el bosque. Era libre. La lluvia lo empapaba, pero no le importaba. Sus cascos golpeaban la tierra húmeda, levantando salpicaduras a cada paso. Los truenos retumbaban sobre él, pero en lugar de temerlos, parecían ser su banda sonora. Entre los árboles altos y oscuros, Relámpago se movía con una gracia que ningún humano podría igualar. No miró atrás. No tenía motivos para hacerlo. Pero lo que no sabía era que esa misma tormenta había traído a alguien más al bosque. Alguien que, como él, estaba perdido y necesitaba ayuda. La misma tormenta que había desatado la libertad de Relámpago también había traído caos a una carretera secundaria que cruzaba las montañas cercanas. Allí, un auto viejo avanzaba lentamente por un camino sinuoso y empapado. Dentro del vehículo viajaban un hombre de rostro serio, una mujer que intentaba mantenerse serena, y un niño de unos 8 años, con cabello castaño claro y grandes ojos verdes que miraban con atención cada detalle a través de la ventana empañada. Ese niño era Mateo Asterisco. Desde que podía recordar, el silencio había sido su único compañero. No era que no quisiera hablar, simplemente no podía. Aunque sus padres habían buscado ayuda y consultado a médicos, el diagnóstico siempre era el mismo: Mateo era mudo. Pero en su interior, sus pensamientos eran tan vivos y ruidosos como los de cualquier otro niño. Mientras miraba cómo las gotas de lluvia corrían por el vidrio, Mateo sentía algo extraño. Había algo inquietante en aquella tormenta, como si la naturaleza estuviera enfurecida. De pronto, un rayo iluminó el cielo, y el estruendo que lo siguió hizo que el auto diera un pequeño salto. ¡Cuidado!, gritó la madre de Mateo, aferrándose al asiento. El padre giró bruscamente el volante, pero las ruedas del auto derraparon en el lodo. En cuestión de segundos, el vehículo salió del camino y se detuvo abruptamente al chocar contra un árbol. El golpe no fue fuerte, pero suficiente para sacudirlos a todos. ¿Están bien?, preguntó el padre, con la respiración agitada. La madre asintió, revisando rápidamente a Mateo, quien, aunque asustado, parecía ileso. «El auto no va a arrancar con este clima», dijo el padre tras intentar encenderlo varias veces. Afuera, la lluvia golpeaba con furia, y el sonido de los truenos era cada vez más cercano. «¿Qué hacemos?», preguntó la madre, mirando con preocupación el bosque que rodeaba el camino. «Buscaré ayuda», respondió él, tomando una linterna del asiento trasero. «Quédense aquí, no tardo». Antes de que pudiera protestar, el hombre ya se había adentrado en la oscuridad, dejando a Mateo y su madre solos en el auto. Los minutos pasaron lentamente. Mateo, sentado en silencio, notaba que su madre trataba de ocultar su nerviosismo. De repente, otro rayo cayó cerca, iluminando el bosque como si fuera de día. Fue entonces cuando escucharon algo, un crujido, como si algo grande se moviera entre los árboles. La madre miró a Mateo, tratando de tranquilizarlo. «Todo estará bien. Solo es la tormenta». Pero antes de que pudiera decir más, un fuerte ruido detrás del auto la hizo sobresaltarse. Un árbol cercano, debilitado por la lluvia, se derrumbó hacia el camino, rompiendo ramas y bloqueando su única salida. Fue en ese momento cuando Mateo tomó una decisión. Abrió la puerta del auto y salió corriendo hacia el bosque. Su madre gritó su nombre, pero la voz de la tormenta lo ahogó todo. Sabía que no podía responderle, pero sentía que debía encontrar a su padre o buscar ayuda. Sus pies descalzos se hundían en el barro mientras avanzaba entre los árboles altos. La lluvia caía con fuerza, empapando su ropa y haciendo que cada paso fuera más difícil. A pesar del miedo, Mateo tenía algo que siempre lo había definido: una valentía tranquila. Sabía que no podía gritar, pero había aprendido a observar, a encontrar caminos donde otros veían obstáculos. Mientras corría, su pequeña figura desapareció entre las sombras del bosque, dejando atrás el único refugio seguro que conocía. No muy lejos de allí, Relámpago Asterisco seguía avanzando, su cuerpo poderoso moviéndose con facilidad entre los árboles. Pero algo lo hizo detenerse. El viento, que traía consigo el olor de la lluvia y la madera mojada, también traía un aroma diferente. Algo extraño, algo humano. El semental alzó la cabeza, sus orejas girando en diferentes direcciones. En la distancia, una pequeña figura tambaleante apareció entre los árboles. Relámpago observó al niño con una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca había visto a un humano tan pequeño y tan vulnerable. Mateo, por su parte, apenas podía distinguir al caballo entre las sombras.
Su figura negra parecía parte del bosque, y solo sus ojos brillaban con un destello que llamaba la atención. El niño se detuvo, demasiado cansado para avanzar, y cayó de rodillas en el barro. Por un instante, el bosque quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia llenaba el aire. Relámpago dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que quedó a pocos metros del niño. Mateo alzó la vista, sus ojos verdes encontrándose con los del semental. Era como si ambos se reconocieran de inmediato. Un espíritu libre y un alma silenciosa, unidos por el destino en medio de la tormenta. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 2000 suscriptores. Continuamos con la historia. La tormenta seguía rugiendo con fuerza, como si quisiera borrar cualquier sonido que pudiera romper el hechizo que acababa de formarse entre el niño y el semental. Relámpago se acercó lentamente, cada paso hundiendo sus cascos en la tierra húmeda, mientras sus ojos permanecían fijos en el pequeño humano frente a él. Mateo no hizo movimiento alguno para alejarse. Estaba exhausto, con las manos apoyadas en el suelo y los mechones de cabello castaño pegados a su rostro por la lluvia. Pero algo en la presencia del caballo lo calmaba. No era miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de seguridad. Relámpago inclinó ligeramente la cabeza, estudiando al niño. El viento agitaba su melena, y su aliento cálido creaba una pequeña nube de vapor en el aire frío. A pesar de ser un animal acostumbrado a desafiar a los humanos, no percibía amenaza alguna en aquel niño. Al contrario, sentía una conexión que no podía explicar. Mateo levantó una mano con timidez, sus dedos temblorosos extendiéndose hacia el semental. No había palabras que pudiera decir para tranquilizar al animal, pero su mirada era suficiente. Era una mirada llena de esperanza y una súplica silenciosa. Relámpago permaneció quieto por un momento, luego avanzó un paso más, acercando su hocico a la mano del niño. El contacto fue breve, pero suficiente para sellar un pacto. El semental resopló suavemente, como si aceptara a Mateo en su mundo, y el niño sonrió por primera vez desde que comenzó la tormenta. Sin embargo, el bosque seguía siendo un lugar hostil. El viento golpeaba con fuerza las copas de los árboles, y las ramas crujían como si fueran a ceder en cualquier momento. Mateo sabía que no podía quedarse allí. Debía encontrar a su padre o regresar al auto. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban débiles, y volvió a caer de rodillas. Relámpago observó al niño con atención, su instinto protector despertándose. No era un humano cualquiera. Aquel pequeño no intentaba dominarlo ni imponerse sobre él. Era una criatura vulnerable, y aunque el semental había vivido siempre rechazando las órdenes humanas, algo en su interior le decía que debía cuidar de él. Con un movimiento inesperado, Relámpago se inclinó ligeramente, acercando su costado al niño, como ofreciéndole apoyo. Mateo, sorprendido, entendió el gesto de inmediato. Colocó una mano sobre el lomo mojado del caballo, sintiendo el calor de su cuerpo bajo el pelaje. Con esfuerzo, el niño logró levantarse apoyándose en el semental. A pesar de su tamaño imponente, Relámpago permaneció inmóvil, dejando que el niño se aferrara a él. Era un momento único, un espíritu salvaje permitiendo que una pequeña mano humana lo tocara con confianza. La tormenta pareció amainar por un instante, como si la naturaleza reconociera la importancia de aquel encuentro. Mateo miró a su alrededor, tratando de orientarse, pero la oscuridad del bosque y la lluvia lo hacían casi imposible. Relámpago, por su parte, agitó las orejas, captando sonidos que el niño no podía percibir. El semental resopló y comenzó a caminar despacio, guiando a Mateo. Al principio, el niño lo siguió con pasos torpes, pero pronto entendió que el caballo sabía hacia dónde ir. Con una mano todavía apoyada en el lomo del animal, Mateo se dejó llevar. Caminaban juntos entre los árboles, uno al lado del otro, como si hubieran formado un equipo perfecto. A pesar del peligro que los rodeaba, ninguno parecía asustado. Relámpago avanzaba con determinación, mientras Mateo confiaba en su nuevo compañero sin dudar. En lo profundo del bosque, los truenos aún resonaban, pero el rugido de la tormenta ahora era solo un telón de fondo. El niño y el semental, dos almas perdidas, se habían encontrado en el momento preciso. Lo que ninguno sabía era que su conexión los llevaría a enfrentar desafíos aún mayores, en los que necesitarían toda la fuerza, el ingenio y el coraje que ambos llevaban dentro. El bosque parecía infinito. Cada árbol, cada sombra alargada por los relámpagos, era un recordatorio de lo pequeño que Mateo era frente a la inmensidad de la naturaleza.
Pero no estaba solo. Relámpago avanzaba a su lado, su porte majestuoso y paso firme infundiendo confianza al niño. Las gotas de lluvia golpeaban con menos intensidad, pero el suelo seguía fangoso, dificultando el camino. Mateo tropezó varias veces, y en cada ocasión, el semental se detenía, girando la cabeza como si esperara pacientemente a que el niño se incorporara. Relámpago tenía una dirección clara en mente. Aunque el bosque era un laberinto para los humanos, el caballo confiaba en su instinto. Cada sonido, cada aroma, cada leve vibración del suelo le indicaba hacia dónde ir. Mateo, mientras tanto, seguía observando con asombro cómo aquel imponente animal parecía comprenderlo sin necesidad de palabras. Después de unos minutos, Relámpago se detuvo en seco. Sus orejas giraron hacia adelante, y su cuerpo se tensó. Mateo también se detuvo, mirando con ojos atentos a su alrededor. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, un grupo de sombras se movía. No eran humanas. De pronto, un relámpago iluminó brevemente el bosque, y Mateo vio lo que los acechaba, un pequeño grupo de coyotes, sus ojos brillando con un hambre inquietante. Probablemente habían sido desplazados por la tormenta y ahora rondaban en busca de presas fáciles. Mateo sintió un nudo en el estómago. Retrocedió instintivamente, apretando las manos contra el lomo de Relámpago. El semental, en cambio, no mostró miedo. Dio un paso adelante, colocando su cuerpo entre los coyotes y el niño, y lanzó un relincho que resonó como un trueno. Los depredadores se detuvieron. Dudaron por un momento, evaluando al imponente caballo. Relámpago golpeó el suelo con uno de sus cascos, levantando un pequeño charco de lodo. Los coyotes gruñeron, pero no se atrevieron a acercarse más. Otro relincho, esta vez más fuerte, los hizo retroceder lentamente hacia las sombras, hasta que desaparecieron entre los árboles. Mateo exhaló un suspiro de alivio, apoyando su frente en el lomo del caballo. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que Relámpago lo había protegido. El camino continuó, y la tormenta comenzó a perder fuerza. Los relámpagos eran menos frecuentes, y el viento, antes feroz, ahora era apenas una brisa. Sin embargo, el suelo estaba más complicado que nunca. Grandes charcos de agua y barro formaban barreras naturales, y Mateo, con sus pequeñas piernas cansadas, apenas podía avanzar. Relámpago se detuvo de nuevo, girando la cabeza para mirar al niño. Por un instante, parecía que evaluaba la situación. Luego, como si tomara una decisión importante, el semental se inclinó ligeramente, colocando su cuerpo a la altura de Mateo. El niño, al principio, no entendió. Pero cuando Relámpago lo miró directamente y resopló suavemente, Mateo supo lo que debía hacer. Con esfuerzo, apoyó sus manos en el lomo del caballo y se impulsó hacia arriba. No era un jinete experimentado, pero se acomodó como pudo, aferrándose a la gruesa melena del semental. Relámpago comenzó a avanzar de nuevo, esta vez más rápido, confiado en que podía cargar al niño sin problema. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, adaptándose al ritmo del caballo. Sentía el calor del cuerpo de Relámpago bajo él, y con cada paso, el mundo parecía menos hostil. A medida que avanzaban, el bosque comenzó a aclararse. Las copas de los árboles se abrían poco a poco, dejando pasar la tenue luz de la luna que se asomaba entre las nubes. Mateo, con los ojos entrecerrados por el cansancio, vio algo a lo lejos, un claro. Relámpago aceleró el paso, galopando con fuerza a través del último tramo de árboles. Al salir al claro, ambos fueron recibidos por un paisaje completamente diferente. La tormenta se había quedado atrás. El cielo, ahora despejado, mostraba estrellas que brillaban con intensidad, y el aire era más fresco y tranquilo. Mateo miró alrededor, notando un camino de tierra que serpenteaba hacia una pequeña colina. A lo lejos, luces titilantes indicaban que un pueblo o una casa estaba cerca. El niño sintió una oleada de emoción. Estaban a salvo. Se inclinó hacia adelante y abrazó el cuello de Relámpago, apretando con fuerza, como si agradeciera al animal por no haberlo abandonado. El semental giró ligeramente la cabeza, como si reconociera el gesto, y soltó un resoplido que pareció decir: «Asterisco, estamos juntos en esto, asterisco». Con paso firme, Relámpago comenzó a avanzar hacia las luces, llevando al niño hacia la seguridad que ambos habían buscado. En ese momento, bajo la luz de las estrellas, el vínculo entre ellos se selló definitivamente. Un lazo inquebrantable entre un espíritu salvaje y un niño que no necesitaba palabras para ser comprendido.
Relámpago avanzaba con paso firme hacia las luces titilantes en el horizonte. Aunque su cuerpo mostraba signos del cansancio por la tormenta y el esfuerzo, su espíritu seguía indomable. Mateo, acurrucado sobre su lomo, apenas podía mantener los ojos abiertos. El calor del semental lo envolvía como un refugio en medio del frío de la noche. El camino de tierra pronto los llevó a un pequeño rancho rodeado de cercas blancas, cuyo interior parecía iluminado por lámparas cálidas. Una casa acogedora se alzaba en el centro, con el humo de una chimenea dibujando líneas grises en el cielo despejado. Cerca de la casa, un establo de madera se mantenía firme, y el sonido de algunos caballos resoplantes se mezclaba con el canto de grillos que había regresado tras la tormenta. Relámpago se detuvo justo frente a la cerca del rancho. Alzando la cabeza, soltó un relincho fuerte, como si anunciara su llegada. Mateo, que había comenzado a quedarse dormido, se sobresaltó levemente y levantó la vista. Sus ojos se fijaron en la casa, con las luces que brillaban como un faro de esperanza. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre salió con una lámpara en la mano. Era alto, de cabello canoso y rostro curtido por el trabajo al aire libre. Sus ojos se entrecerraron para enfocar al animal en la penumbra. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz grave pero sin hostilidad. Al acercarse, la figura del niño sobre el lomo del caballo se hizo más clara. El hombre dejó escapar un suspiro de sorpresa y bajó la lámpara, acercándose con pasos rápidos pero cuidadosos. «¿Un niño? ¿Qué haces aquí a estas horas?», dijo, mirando a Mateo con preocupación. Relámpago se mantuvo inmóvil, observando al hombre con una mirada penetrante. Mateo, aunque no podía responder, hizo un gesto con las manos, señalando primero al bosque detrás de ellos y luego a la dirección del auto en la que había dejado a su madre. El hombre frunció el ceño, notando el estado empapado y cubierto de barro del niño. «Espera, ¿vienes de allá? ¿Te perdiste en la tormenta?». El hombre miró al caballo, como si intentara comprender cómo aquella criatura había traído al niño hasta allí. Relámpago, como si entendiera la gravedad de la situación, inclinó ligeramente la cabeza y resopló. El hombre asintió, como si aceptara que, aunque era inusual, el caballo había actuado con una inteligencia que no podía ignorar. «Ven, vamos a entrar. Necesitas calentarte». Extendió los brazos hacia Mateo, quien dudó por un momento antes de soltarse de la melena de Relámpago. Cuando el hombre lo bajó del lomo del semental, Mateo sintió como sus piernas temblaban. Apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, al mirar a Relámpago, le dio unas palmaditas suaves en el cuello, agradeciendo silenciosamente al caballo por todo. «¿Y tú?», dijo el hombre, dirigiéndose al semental. «Parece que has hecho algo extraordinario esta noche. Puedes quedarte aquí, amigo». Relámpago resopló y avanzó lentamente hacia el establo, como si entendiera que aquel lugar ofrecía una pausa segura en su viaje. Dentro de la casa, la calidez del fuego en la chimenea envolvió a Mateo como un abrazo. Una mujer de rostro amable apareció desde la cocina con una manta en las manos. «¿Qué está pasando, Tomás?», preguntó con curiosidad, antes de fijarse en el niño que el hombre colocaba junto al fuego. Este pequeño estaba en medio del bosque, encima de un caballo que nunca había visto antes. «No sé cómo llegó hasta aquí, pero parece que la tormenta lo atrapó», respondió el hombre mientras ayudaba a Mateo a quitarse los zapatos empapados. La mujer se inclinó hacia el niño y lo miró con dulzura. «Pobrecito, debes estar muerto de frío. ¿Tienes hambre?». Mateo asintió tímidamente. Sus ojos, enormes y verdes, reflejaban un agradecimiento que no necesitaba palabras. Mientras la mujer desaparecía en la cocina para preparar algo de comida, Tomás se sentó frente al niño, observándolo con atención. «¿Tienes familia cerca?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Mateo sacó una hoja arrugada de su bolsillo y comenzó a dibujar con un trozo de carbón que encontró junto a la chimenea. En el papel, trazó un coche, un árbol caído y una mujer esperando. Tomás entendió de inmediato. «Tu madre está atrapada en el auto». Se puso de pie, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «Voy a buscarla». En ese momento, la puerta de la casa se abrió, y Relámpago, que había estado en el establo, empujó la entrada con el hocico. Se quedó en el umbral, su cuerpo mojado brillando bajo la luz cálida del interior. «¿Otra vez tú?», dijo Tomás, medio sonriendo. «¿Quieres ayudarme, verdad?». El semental resopló, dando un paso firme hacia adelante. Tomás tomó una cuerda y una lámpara, luego se giró hacia Mateo.
Quédate aquí con mi esposa, chico. Te prometo que encontraremos a tu madre. Con Relámpago liderando el camino, Tomás salió nuevamente a la noche. Mateo, sentado junto al fuego, observó cómo el caballo que lo había salvado ahora se iba para traer a su madre de regreso. La esperanza llenó su corazón mientras las llamas danzaban en la chimenea, iluminando un nuevo capítulo en aquella noche inolvidable. La luna se alzaba sobre el horizonte, arrojando su luz plateada sobre el paisaje ahora sereno tras la tormenta. Aunque el viento había amainado, el bosque seguía envuelto en una penumbra inquietante. Las ramas caídas y el barro convertían cada paso en un desafío. Pero Relámpago avanzaba con decisión, su cuerpo moviéndose con una fuerza que parecía inagotable. Tomás, con la lámpara en una mano y la cuerda en la otra, lo seguía con pasos firmes pero cautelosos. No podía evitar admirar al imponente semental. Desde que lo había visto aparecer con el niño, sabía que no era un caballo común. Había algo en sus movimientos, en la forma en que evaluaba su entorno, que sugería una inteligencia extraordinaria. «¿Sabes dónde está la madre del niño, verdad?», murmuró Tomás, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo de aquella noche. Relámpago giró ligeramente la cabeza, como si entendiera, y resopló antes de continuar. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía resbaladizo y traicionero. A medida que avanzaban, Tomás notaba cómo el bosque parecía volver a cerrarse sobre ellos. Los árboles, altos y oscuros, formaban un túnel natural que apenas permitía el paso de la luz lunar. «Maldito barro», gruñó, casi perdiendo el equilibrio al pisar una raíz oculta. Relámpago se detuvo un instante y miró hacia atrás, como si comprobara que su compañero humano podía seguir el ritmo. Luego, levantó la cabeza y soltó un relincho largo, fuerte, que resonó como un eco entre los árboles. Tomás levantó la lámpara, intentando ver más allá de los troncos. De pronto, un sonido respondió a lo lejos, un grito ahogado, un llamado débil pero lleno de desesperación. «Eso debe ser ella», exclamó Tomás, apurando el paso. Relámpago también lo había oído. Sus orejas giraron hacia adelante, y sus pasos se hicieron más rápidos. El terreno se volvió más complicado, con ramas caídas y grandes charcos de agua oscura, pero el semental no titubeó. Sus poderosos cascos golpeaban el suelo con confianza, guiando a Tomás a través del caos. Finalmente, tras un giro brusco en el sendero improvisado, el haz de luz de la lámpara iluminó una figura atrapada junto a un árbol caído. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación, estaba sentada junto a un auto inclinado. Sus manos se aferraban a una manta, y su expresión cambió de miedo a esperanza al ver aparecer al caballo y al hombre. «Gracias a Dios», exclamó, su voz quebrándose por el alivio. «¿Eres la madre del niño?», preguntó Tomás mientras se acercaba. «Sí. ¿Está bien? ¿Está a salvo?». La mujer se levantó con dificultad, todavía temblando. «Está en mi rancho, seco y a salvo. Un caballo lo trajo hasta mí», respondió Tomás mientras evaluaba rápidamente la situación. El árbol caído bloqueaba completamente el camino, y las ruedas del auto estaban hundidas en el barro. La mujer dirigió su mirada al semental, que permanecía firme junto a ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que ese animal había hecho por su hijo. «Gracias, gracias», susurró, inclinándose ligeramente hacia Relámpago. El caballo resopló y bajó la cabeza, aceptando el gesto con la misma calma que había mostrado toda la noche. «No podemos mover el auto ahora», dijo Tomás, examinando el barro. «Pero puedo llevarte al rancho. Tu hijo te está esperando». La mujer asintió, todavía conmocionada pero aliviada de saber que Mateo estaba a salvo. Tomás extendió una mano para ayudarla a levantarse. «Tendrás que montar. Será más rápido», indicó, señalando a Relámpago. La mujer dudó, pero Tomás la ayudó a subir. Relámpago permaneció inmóvil mientras ella se acomodaba en su lomo, comprendiendo que este viaje aún no había terminado. Tomás tomó la cuerda, atándola a un lazo en su cinturón para mantener el equilibrio mientras caminaba junto al caballo. «Vamos, muchacho», le dijo al semental mientras le daba una palmadita en el cuello. Relámpago empezó a avanzar, esta vez más despacio, consciente del peso adicional que llevaba. Sus pasos eran seguros, y la mujer se aferraba a su melena con manos temblorosas. El regreso fue aún más desafiante que el camino inicial. La oscuridad se había intensificado, y aunque las estrellas brillaban en lo alto, el bosque seguía siendo un laberinto de sombras. Sin embargo,
Relámpago nunca perdió el rumbo. Después de lo que pareció una eternidad, el rancho apareció en el horizonte, con sus luces cálidas iluminando el camino. Al llegar, Mateo salió corriendo de la casa, su rostro iluminado por una mezcla de alegría y alivio. «¡Mamá!». Aunque no podía gritar, sus gestos y la emoción en su rostro eran suficientes para transmitir lo que sentía. La mujer descendió del caballo con cuidado y corrió hacia su hijo, abrazándolo con todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba: «¿Estás bien? ¿Estás bien?». Mateo asintió, abrazándola con igual intensidad. Luego, se giró hacia Relámpago, quien los observaba desde unos pasos atrás. El niño se acercó al semental y colocó una mano en su hocico, mirándolo con una gratitud infinita. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo la mujer, dirigiéndose tanto al caballo como a Tomás. «No tienes que hacerlo». Él sabía lo que había que hacer, respondió Tomás, mirando al semental con respeto. Relámpago resopló suavemente, como si quisiera restarle importancia al momento. Luego, levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia el bosque, como si sintiera que su tarea estaba completa y pronto debería regresar a su mundo. Pero por esa noche, Relámpago permaneció junto a ellos, bajo el cielo despejado y las estrellas que habían presenciado una historia de coraje, instinto y el vínculo inquebrantable entre un espíritu salvaje y un niño que no necesitaba palabras para ser comprendido. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 2000 suscriptores. Continuamos con la historia. Al amanecer, la tranquilidad del rancho era casi irreal. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros creaban un ambiente pacífico que contrastaba con la tormenta feroz de la noche anterior. En el interior de la casa, Mateo y su madre se encontraban en la cocina, disfrutando de un desayuno sencillo, pero lleno de calidez. A pesar de lo que había sucedido, había algo reconfortante en saber que ambos estaban a salvo, juntos. Sin embargo, a pesar de la calma, la madre de Mateo no podía dejar de pensar en el caballo que había salvado a su hijo. Relámpago había demostrado una inteligencia y una bondad que no podían ser ignoradas. Mientras Mateo jugueteaba cerca de la chimenea, la mujer se acercó a Tomás, quien estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia el establo donde Relámpago descansaba tras la larga noche. «Tomás», comenzó la mujer, su voz llena de una determinación tranquila. «No podemos dejarlo ir». Tomás giró lentamente hacia ella, sorprendido por la firmeza en su tono. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela, ya que había sentido la tensión de la conversación mientras observaba cómo ella miraba al semental desde la ventana. «Este caballo», la mujer se detuvo, buscando las palabras correctas. «No solo ha salvado a Mateo, sino que ha demostrado ser un animal especial. No es un caballo común, Tomás. Hay algo en él. Algo que lo conecta con nosotros». Tomás frunció el ceño, evaluando las palabras de su esposa. Sabía que Relámpago era un caballo excepcional, pero también entendía la naturaleza del mundo que los rodeaba. Los caballos no eran simples animales para quedarse, especialmente uno como Relámpago, tan libre y tan indomable. «Lo sé», respondió Tomás en tono bajo. «Pero, ¿cómo sabremos si Relámpago quiere quedarse? Los caballos son animales salvajes. Tienen un espíritu que no se puede atar fácilmente». La mujer no respondió de inmediato. Se giró hacia la puerta de la cocina y caminó hacia la ventana, observando el establo. A lo lejos, vio a Relámpago moviendo la cabeza de un lado a otro, sus ojos brillando con esa mezcla de sabiduría y fiereza que siempre había tenido. El caballo no estaba inquieto. No parecía tener prisa por partir. «Creo que ya lo sabe», respondió finalmente. Tomás la observó en silencio, comprendiendo que no había más argumentos que pudieran detenerla. Al final, lo que ella proponía no era solo una cuestión de razón, sino también de instinto. Y en ese momento, ambos sabían que el destino de Relámpago estaba ligado al de ellos, como si el caballo hubiera elegido formar parte de su vida. Mientras tanto, Mateo, que había escuchado la conversación sin hacer ruido, se acercó a su madre, tocándola suavemente en el brazo. Aunque no podía hablar, su mirada llena de esperanza y el movimiento de su dedo hacia el establo hablaban más que 1000 palabras. La mujer sonrió y asintió, mientras una lágrima discretamente recorría su rostro. Se arrodilló para estar a la altura de su hijo, y con una expresión llena de ternura, le dijo: «Sí, Mateo, vamos a quedarnos con él. Será parte de nuestra familia». Con un brillo en los ojos, Mateo sonrió,
sus ojos brillando de alegría. Aunque no podía expresar su felicidad en voz alta, su rostro lo decía todo. La conexión con Relámpago era innegable. Tomás miró a su hijo y luego a su esposa, finalmente comprendiendo que, sin importar lo que pensara el mundo exterior, ellos ya habían tomado la decisión. Relámpago se quedaría. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando el rancho con una cálida luz dorada. La familia salió al exterior y, al ver a Relámpago en el establo, Mateo caminó hacia el compaso seguro. El niño se acercó al semental con una mezcla de reverencia y alegría, extendiendo su mano para acariciar el cuello del caballo. Relámpago levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Mateo con una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que significaba ese gesto. La madre observó la escena, emocionada. Aunque Mateo no podía hablar, su comunicación con los animales, y en especial con Relámpago, era más clara que cualquier palabra. «Bienvenido a casa, Relámpago», dijo la mujer, con voz suave, mirando al caballo con una gratitud infinita. Relámpago bajó la cabeza, como si aceptara su nuevo hogar, su nueva familia. A su manera, él también había tomado la decisión. Tomás, viendo a su familia y a Relámpago juntos, sonrió. No importaba lo que el futuro trajera. Ellos habían encontrado algo mucho más valioso que la seguridad, una conexión verdadera, un hogar lleno de amor y unidad. Y así, bajo el cielo despejado de la mañana, la familia y el semental compartieron un momento de paz, sabiendo que, aunque las palabras a menudo no fueran necesarias, el corazón siempre sabía lo que era lo correcto. Los primeros días después de que Relámpago se quedara en la granja fueron una mezcla de exploración y adaptación. Aunque el semental parecía haber aceptado su destino, su naturaleza salvaje nunca desapareció. Relámpago continuaba siendo tan indomable como siempre, pero ahora, en lugar de galopar en libertad en los vastos campos o perderse en el bosque, se encontraba en un entorno más restringido. Sin embargo, el rancho no era una prisión para él, sino más bien un nuevo tipo de libertad, una libertad que venía con la protección y el cariño de una familia que lo respetaba profundamente. Mateo pasaba horas cerca de él, acercándose al semental con una calma y una comprensión que solo él parecía tener. Aunque no podía hablar, su comunicación con el caballo era fluida y natural. Relámpago respondía con pequeños movimientos, como un ligero giro de su cabeza o un relincho bajo, un sonido que Mateo interpretaba como un signo de aprobación. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a ascender en el horizonte, Mateo salía de la casa y caminaba hacia el establo. En sus manos llevaba una pequeña cubeta con avena, un regalo de bienvenida para el semental. Relámpago, al principio algo reticente, pronto comenzó a esperar estos momentos, acercándose al niño con una rapidez que delataba la confianza que comenzaba a sentir hacia él. Mateo, siempre atento a los gestos del caballo, le ofrecía la avena con una sonrisa silenciosa, sin prisa, disfrutando de la compañía sin necesidad de palabras. La madre de Mateo observaba este ritual desde la ventana de la casa. A veces, veía a su hijo y al semental compartiendo un momento de quietud, ambos mirando al horizonte, sin necesidad de hablar. Era una conexión pura, silenciosa, pero profundamente significativa. Tomás, que había sido más escéptico al principio, también comenzó a notar el cambio. Relámpago no solo se había adaptado al rancho, sino que parecía haber tomado un interés especial en la familia. A veces, al caer la tarde, el caballo seguía a Mateo mientras él exploraba los campos cercanos. No importaba a dónde fuera el niño, Relámpago siempre estaba a su lado, como si fuera su sombra, asegurándose de que estuviera a salvo. Un día, mientras Mateo caminaba cerca del borde del río, Relámpago lo siguió sin perderlo de vista. El agua corría con fuerza después de la tormenta, y el niño se detuvo a observar las aguas turbulentas. Estaba fascinado por la forma en que el río parecía cambiar de curso, llevando consigo todo lo que encontraba a su paso. Mateo, como si se sintiera impulsado por una emoción que no podía verbalizar, extendió la mano hacia el agua, sin llegar a tocarla. En ese momento, algo en su mirada cambió. Un pensamiento, un sentimiento profundo lo atravesó, y Relámpago, con la sensibilidad de un animal que había conocido el peligro, se acercó rápidamente, poniéndose entre el niño y el agua, como si quisiera protegerlo. Mateo observó al caballo, y sin decir una palabra, le acarició el cuello. Sabía que Relámpago había comprendido su emoción. El caballo no solo estaba allí por el simple hecho de estar, sino porque había llegado a ser una presencia constante, una guía. El semental no necesitaba palabras para entender a Mateo, su conexión trascendía cualquier lenguaje. La madre de Mateo,
Al ver la escena desde la casa, sintió una oleada de gratitud. Recordó cuando había encontrado a Relámpago en el bosque, cuando el caballo había sido un misterio, un desafío. Pero ahora, en su corazón, ya no era solo un animal al que habían salvado. Relámpago era parte de su familia, y cada día que pasaba, su presencia en la granja fortalecía más ese lazo. Aunque el semental seguía siendo un espíritu libre, comenzó a entender los límites de su nuevo hogar. El establo, aunque pequeño en comparación con el vasto bosque, se convirtió en un lugar de descanso, un refugio donde podría relajarse después de sus recorridos por el rancho. La mujer y Tomás, al ver que el caballo no parecía querer escapar, le ofrecieron lo que él necesitaba, un espacio en el que pudiera ser él mismo, pero también una seguridad que nunca había conocido antes. Con el paso de los días, Relámpago comenzó a adaptarse a los nuevos ritmos de la vida en la granja. A veces, salía al campo con Tomás, que lo montaba en un largo paseo por los alrededores. El semental, siempre tan alerta, nunca dejaba de estar atento a su entorno, pero ahora, en compañía de su nuevo dueño, parecía disfrutar de las caminatas, como si en su corazón hubiera nacido un profundo respeto por aquellos que lo habían acogido. Mientras tanto, Mateo seguía siendo el centro de la conexión con Relámpago. En los momentos en que el niño se sentía solo o triste, el semental estaba allí, esperando pacientemente a su lado. Como si, de alguna manera, comprendiera las dificultades de vivir en silencio, sin poder expresarse con palabras. A veces, cuando Mateo estaba más agobiado, simplemente se recostaba en el lomo del caballo, y juntos permanecían en silencio, con la sensación de que no había necesidad de decir nada. Era un vínculo silencioso, pero tan fuerte que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. Cada día, Relámpago se sentía más parte de la familia. Y a su vez, la familia sentía que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Relámpago no solo había llegado para proteger a Mateo aquella noche de tormenta, sino que había llegado para enseñarles a todos algo mucho más grande: el poder de la confianza, de la paciencia y del amor que no necesita palabras para ser comprendido. El rancho, que una vez había sido solo un lugar de trabajo y esfuerzo, se había convertido en un hogar. Un hogar donde no solo se encontraba refugio físico, sino también refugio emocional, gracias a la presencia de Relámpago. El semental ya no era un extraño. Ahora, era uno de ellos. Y mientras las estaciones cambiaban y el año avanzaba, la familia sabía que no había vuelta atrás. Relámpago había encontrado su lugar, y ellos, a su vez, habían encontrado al caballo que los había unido de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Con el paso de los meses, la vida en la granja continuó en su rutina tranquila, pero algo había cambiado para siempre. Relámpago, el semental indomable, ya no era solo un caballo. Había transformado a Mateo, a su madre y a Tomás de maneras que ni ellos podrían haber predicho. No solo había salvado a Mateo aquella noche de tormenta, sino que había enseñado a todos el verdadero significado de la conexión, la paciencia y la confianza. Era un vínculo que trascendía las palabras, porque Mateo, siendo mudo, había encontrado en Relámpago un compañero que lo entendía sin necesidad de hablar. Juntos, compartían los silencios y las risas, los momentos de contemplación y los desafíos, siempre con el mismo respeto mutuo que los unió desde el primer día. Relámpago había llegado a ser no solo un protector, sino un miembro querido de la familia, alguien que nunca había dejado de ser libre, pero que ahora había encontrado su hogar. Un día, mientras caminaban por el campo, Mateo y Relámpago se detuvieron al borde del río, el mismo río que había observado con fascinación muchos meses antes. El agua fluía tranquila, serena, sin prisa. Mateo tocó suavemente el agua con la punta de los dedos, mientras el caballo, como siempre, se mantenía cerca, atento a su alrededor. La madre de Mateo y Tomás los observaron desde lejos, sabiendo que este era el momento en que todo había cobrado sentido. Mateo y Relámpago no solo habían encontrado un hogar juntos, sino que, de alguna manera, también se habían encontrado el uno al otro. El niño había dado su confianza al caballo, y el caballo, con su inquebrantable lealtad, le había devuelto esa confianza multiplicada. Relámpago no era solo un caballo salvaje que había elegido quedarse con ellos. Había elegido ser parte de algo mucho más grande. Un hogar, una familia. Y aunque el mundo seguía cambiando a su alrededor, nada podría alterar lo que habían construido juntos. Al final, el mensaje que resonaba más fuerte en sus corazones no era solo la gratitud hacia el caballo, sino la lección que él había impartido en su vida. Asterisco, a veces, los vínculos más fuertes no se construyen con palabras, sino con silencios compartidos, con gestos de comprensión y con un amor que no pide nada a cambio, asterisco. En la granja,
Con Relámpago corriendo libre por los campos, la familia entendió que, a pesar de las dificultades, siempre hay un lugar para aquellos que, como él, saben cómo amar sin condiciones, cómo dar sin esperar nada a cambio. Y, a veces, los seres más inesperados son los que nos muestran lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. El amor verdadero no se mide por lo que se dice, sino por lo que se comparte. Las conexiones más profundas, las más duraderas, son aquellas que nacen del respeto mutuo y la comprensión, incluso cuando las palabras no se usan. A veces, un simple gesto, un acto de confianza, es todo lo que se necesita para crear un lazo eterno. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.